Estaba de viaje por trabajo y llamé a mi esposa en una videollamada cuando se apartó de la pantalla. Te estacionaste en la vida equivocada, Carlos. La videollamada se pixeló por un segundo y cuando se aclaró, vi algo que me dejó sin aliento. Allí, en mi lado de nuestra cama, había un Rolex rojo de hombre. Definitivamente no era mío. Lindo reloj nuevo, cariño, dije, forzando una risa mientras mis instintos de detective gritaban advertencias. Isabel miró hacia la mesita de noche y su rostro se puso pálido por un instante antes de recuperarse. Ah, esa cosa vieja la encontré en una venta de garaje. Pensé que te gustaría. Claro, porque mi esposa de 22 años de repente desarrolló un interés en comprarme relojes caros en ventas de garaje. La misma mujer que se quejaba cuando gastaba 50 en botas de trabajo. Tomás, ¿sigues ahí? La voz de Isabel me devolvió a la pantalla. Sonreía demasiado. El tipo de sonrisa que usaba con los clientes difíciles en su agencia de publicidad. Sí, solo admirando tu hallazgo mantuve mi voz casual, pero mi mente iba a 1000 por hora. Ese no era un Rolex de venta de garaje. Esa cosa parecía costar más que mi salario mensual como detective en nuestro tranquilo pueblo universitario. Escucha, cariño, debería irme a dormir. Mañana tengo una gran presentación. Ya estaba extendiendo la mano hacia la laptop. Claro, te amo. Yo también te amo. La pantalla se puso negra y me quedé solo en mi estéril habitación de hotel, mirando mi reflejo en la ventana oscura. 22 años de matrimonio, 2 hijos, una hipoteca y ahora esto. Mi instinto me decía lo que mi corazón no quería aceptar. Saqué mi teléfono y busqué en la aplicación de seguridad. Una de las ventajas de ser policía. Había instalado cámaras alrededor de nuestra casa después de un susto de robo el año pasado. Isabel se había quejado de que la hacían sentir como si la estuvieran vigilando. Ahora sabía por qué. Rebobiné hasta 2 noches atrás, cuando me había ido a esta conferencia. Allí estaba, claro como el agua, un BMW plateado entrando en nuestro camino de entrada a las 9:47 de la noche. Lo reconocí, director ejecutivo de la firma de publicidad donde trabajaba Isabel. El mismo Carlos, que siempre se aseguraba de mencionar sus juguetes caros cada vez que nos encontrábamos en las fiestas de la empresa. El BMW no se fue hasta las 6:23 am. Cancelé mis sesiones de la mañana y reservé el primer vuelo a casa, pero primero hice una llamada. Laura, soy Tomás. Estaba pensando en sorprender a Isabel con el desayuno mañana por la mañana. ¿Quieres unirte? Trae a Jorge también. Sé cuánto le encanta cuando la visitas sin avisar. El grito ahogado de alegría de mi suegra me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se desarrollaría esto. Linda Bishop Harwell vivía para el drama, especialmente del tipo que le permitía sentirse involucrada en la vida de su hija. Recogí a Laura y Jorge a las 7 am, en punto. Jorge, como de costumbre, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, mientras que Laura prácticamente vibraba de emoción por sorprender a nuestra querida Isabel. «¿Trabaja tan duro?», parloteaba Laura mientras entrábamos en mi camino de entrada. «Me preocupa que no desayune lo suficiente». «Oh, creo que ha estado recibiendo mucho alimento últimamente», murmuré. El BMW plateado estaba allí de nuevo, estacionado con toda la desfachatez del mundo, justo al lado del auto de Isabel. El rostro de Laura pasó por la confusión, el reconocimiento y luego algo que parecía casi anticipación. ¿No es ese el auto de su jefe? Claro que sí. Agarré la bolsa de bagels y queso crema. Deben tener una reunión temprano por la mañana, dijo Jorge finalmente. A las 7 de la mañana en tu casa. Empleados dedicados, dije caminando hacia la puerta principal. Vamos a ver qué tan dedicados. Usé mi llave asegurándome de gritar en voz alta. Cariño, llegué a casa temprano y mira a quién traje para el desayuno. Los sonidos de la cocina se detuvieron abruptamente. Pasos apresurados arriba. Entramos en la cocina
y allí estaba Isabel con el pelo revuelto, vestida solo con mi vieja camiseta de la Academia de Policía y pánico. Carlos Fuentes estaba junto a la cafetera en calzoncillos y una camiseta interior, sosteniendo una taza como si pudiera protegerlo de los 3 pares de ojos que ahora lo miraban fijamente. El silencio se prolongó durante unos 10 segundos antes de que lo rompiera. No se levanten por nosotros, Carlos. Oh, esperen, ya lo hicieron. Laura emitió un sonido como un globo desinflándose. Jorge simplemente se quedó allí boquiabierto, todavía sosteniendo la bolsa de bagels. Isabel fue la primera en encontrar su voz. Tomás, se supone que deberías estar en la capital hasta mañana. Lo curioso de las conferencias es que a veces terminan antes. Caminé hacia Carlos, que ahora miraba desesperadamente a su alrededor, en busca de su ropa. ¿Sabes qué es realmente divertido? Sin embargo, ese Rolex rojo de arriba, el que mi esposa dijo que compró en una venta de garaje. El rostro de Carlos se puso blanco. Su mano fue instintivamente a su muñeca, donde una marca de bronceado mostraba claramente dónde solía estar un reloj. Ahora Tomás, comenzó Isabel cambiando a su voz de gestión de crisis. Esto no es lo que parece. En serio, porque parece que mi esposa se está acostando con su jefe en nuestra cocina mientras lleva mi camiseta. Pero oye, tal vez solo estoy viendo las cosas mal. 20 años como detective te hacen eso. Laura finalmente encontró su voz. Isabel Marie Harwell. ¿Qué significa esto? Es Isabel Bishop. Mamá, lo ha sido durante 22 años. Miré a Carlos, que se estaba acercando sigilosamente a la puerta. ¿Vas a alguna parte, Carlos? No olvides tu reloj. Subí las escaleras, tomé el Rolex de la mesita de noche y volví a bajar. Carlos había logrado encontrar sus pantalones, pero todavía estaba sin camisa. Le arrojé el reloj. Le golpeó en el pecho y cayó al suelo con estrépito. No quisiera que llegaras tarde a tu próxima cita. Carlos se agachó para recoger el reloj y noté que le temblaban las manos. Tomás, escucha. Deberíamos hablar de esto como adultos. Adultos. Me reí, pero no había humor en ello. Los adultos no se acuestan con las esposas de sus empleados en la cocina familiar. Los adultos no dejan sus joyas caras por ahí como migas de pan. Caminé hacia la puerta trasera y la abrí de par en par. Tu auto está en la entrada, Carlos. Te sugiero que lo uses. Agarró su camisa y sus zapatos y prácticamente corrió hacia la puerta. Mientras pasaba a mi lado, hablé en voz baja solo para él. Olvidaste algo más, Carlos. ¿Qué? Tu dignidad. Pero no creo que puedas recogerla del suelo de mi cocina. Después de que Carlos huyó, comenzó la verdadera pelea. Laura alternaba entre gritos ahogados de horror y exigencias de explicaciones. Jorge se sentó en la mesa de la cocina mirando su café como si contuviera los secretos del universo. Y pasó a la ofensiva. No tenías derecho a humillarme así una vez que sus padres finalmente se fueron. Traer a mi madre aquí. Tenderme una emboscada. Yo no tenía derecho. No podía creer lo que estaba oyendo. Te estás acostando con tu jefe en nuestra casa, y yo no tenía derecho. No es tan simple, Tomás. No entiendes la presión bajo la que estoy en el trabajo. Las expectativas. Oh, entiendo perfectamente. Carlos esperaba que abrieras las piernas y tú cumpliste muy profesional. Me dio una bofetada fuerte. El sonido resonó en la cocina. Me toqué la mejilla y asentí. ¿Te sientes mejor? Este matrimonio ha estado acabado durante años, Tomás. Ambos lo sabemos. Solo estamos siguiendo los movimientos. Qué curioso. Debí perderme el memorándum. ¿Cuándo exactamente decidiste que nuestro matrimonio había terminado? ¿Antes o después de que empezaras a usar lencería para ir al trabajo? Es imposible hablar contigo cuando te pones así como enojado porque mi esposa me está engañando. Sí, puedo ver cómo eso sería un inconveniente para ti. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier, nuestro hijo de 20 años. Papá, ¿qué está pasando? Los padres de mamá llamaron y dijeron que había algún tipo de emergencia. Le mostré el mensaje a Isabel.
¿Qué quieres decirles a los niños? Su rostro se arrugó por un momento, but luego la máscara volvió a su lugar. Ya resolveremos algo. No, Isabel, tú resolverás algo. Ya he terminado de resolver las cosas por ti. Agarré mi chaqueta y mis llaves. Me voy a trabajar. Cuando llegue a casa esta noche, espero que hayas decidido si quieres intentar arreglar este matrimonio o terminarlo. Pero el romance se acaba ahora, hoy, o le haré la vida muy incómoda a Carlos. Y créeme, sé cómo hacerlo legalmente. Estaba llorando cuando me fui, pero ya no me importaban sus lágrimas. En la comisaría, mi compañero Reyes me echó un vistazo y sirvió 2 tazas de café. Noche dura, mañana dura. Lo puse al día sobre lo básico. Reyes había sido mi compañero durante 8 años y había visto a Isabel muchas veces en las barbacoas del departamento y en las fiestas de Navidad. Carlos Fuentes, ese niño bonito con el coche caro. Ese mismo. Reyes silbó por lo bajo. El tipo tiene agallas. Se lo concedo. Estúpidas, pero agallas. La pregunta es, ¿qué hago al respecto? ¿Qué quieres hacer al respecto? Pensé en eso durante mucho tiempo. ¿Qué quería? Quería volver a la mañana de ayer, cuando el mayor problema de mi vida era si asistir al aburrido seminario de la conferencia sobre informática forense. Quería que mi esposa no fuera una mentirosa infiel. Quería que mis hijos no tuvieran que elegir bando en un divorcio. Pero como nada de eso era posible, quería que Carlos Fuentes entendiera que las acciones tienen consecuencias. Quiero que sufra como estoy sufriendo, yo dije finalmente. Reyes asintió. Sufrimiento legal o del otro tipo legal. No voy a tirar mi carrera y mi pensión por esa basura. Buen hombre. Entonces, ¿cuál es el plan? Sonreí por primera vez en 12 horas. ¿Sabes cómo siempre dices que debería usar mis habilidades de investigación para algo más que casos de robo? Sí. Creo que es hora de investigar a Carlos Fuentes muy a fondo. Apuesto a que un tipo que es lo suficientemente descuidado como para dejar su reloj en la casa de su amante, es descuidado en otras cosas también. Reyes se rió. Ahora sí que estamos hablando. Me tomó 3 días construir un caso contra Carlos Fuentes. 3 días usando cada recurso legal a mi disposición, cada contacto que había hecho en 20 años de trabajo policial, cada base de datos a la que tenía acceso. Carlos resultó era descuidado en algo más que sus asuntos extramatrimoniales. Su auto de empresa, el BMW plateado, tenía 17 multas de aparcamiento sin pagar que se remontaban a 8 meses. Su membresía en el gimnasio, la exclusiva que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, estaba siendo pagada por su empresa como un gasto de salud y bienestar. Esa misma empresa también cubría sus citas mensuales de masaje, su entrenador personal y sus suplementos. La verdadera mina de oro fueron sus informes de gastos. Carlos había estado facturando cenas personales como reuniones con clientes, cargando gasolina personal a las cuentas de la empresa y reclamando kilometraje por viajes que no tenían nada que ver con el trabajo. No era suficiente para meterlo en la cárcel, pero definitivamente era suficiente para que lo despidieran. Compilé todo en una carpeta ordenada y hice copias. Luego llamé a Javier. Javier, ¿cómo lo llevas? Me las arreglo. Escucha, necesito preguntarte algo, y puedes decir que no si quieres. ¿Qué es? ¿Qué tan bueno eres con los ordenadores estos días? Javier se rió. Mejor que tú, viejo. ¿Por qué? Necesito que alguien me ayude con un pequeño proyecto. Involucra al jefe de tu madre. Hubo una pausa. El tipo con el que se ha estado acostando. Me encogí. ¿Sabes sobre eso? Papá, tengo 20 años, no 12. Además, Clara me lo dijo. Mamá confió en ella. Por supuesto que sí, Clara, nuestra hija de 18 años, siempre había sido del equipo Isabel. Pensaba que yo era aburrido y anticuado, mientras que su madre era exitosa y glamorosa. Así que Clara está de su lado, más o menos. Cree que tú empujaste a mamá a engañarte por ser emocionalmente inaccesible. Pude oír las comillas en su voz. ¿Y tú qué piensas?
Pienso que mamá es una mujer adulta que tomó sus propias decisiones. ¿Qué necesitas que haga? Le expliqué mi plan. Javier se quedó en silencio durante mucho tiempo. Papá, eso es realmente brillante y completamente legal. Lo intento. ¿Cuándo empezamos? Esta noche nos vemos en el bar de Moe a las 8. Repasaremos los detalles. Moe's era un bar de policías a 3 manzanas de la comisaría, oscuro, tranquilo y lleno de gente que se ocupaba de sus propios asuntos. Perfecto para planear una venganza. Javier apareció justo a tiempo con un aspecto más serio de lo que lo había visto desde que tenía 16 años y estrelló mi auto. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Deslicé la carpeta sobre la mesa. Nos estamos asegurando de que los empleadores de Carlos sepan qué clase de hombre tienen dirigiendo su empresa. Javier cogió los papeles, silbando suavemente. Esto es mucha evidencia. 20 años de trabajo policial te enseñan a ser minucioso. ¿Cómo hacemos llegar esto a las personas adecuadas sin que parezca que viene de ti? Ahí es donde entras tú. La empresa de Carlos tiene una línea de denuncias anónimas para informar sobre violaciones éticas. Está ahí mismo en su sitio web. ¿Y quieres que yo envíe esto de forma anónima? Quiero que te asegures de que llegue a las personas adecuadas de la manera adecuada. ¿Puedes hacer eso? Javier sonrió y por un momento se pareció exactamente a mí a su edad. Papá, puedo hacer que parezca que viene de cualquier parte. Diablos, puedo hacer que parezca que vino del propio Carlos si quieres. Solo hazlo anónimo. No quiero que esto se pueda rastrear hasta nosotros. Considéralo hecho. Y mamá, ¿qué pasa con ella? ¿Vas a decirle lo que estás haciendo? Lo pensé. Tu madre tomó su decisión. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Javier asintió. Por si sirve de algo, papá. Creo que estás manejando esto mejor de lo que lo harían muchos tíos. ¿Por qué lo dices? No te estás emborrachando hasta la estupidez. No estás amenazando con acabar con nadie. Y no le estás rogando que vuelva, simplemente lo estás manejando. Soy policía. Javier, manejo las cosas. Sí, lo haces. Terminamos nuestras cervezas y volvimos a mi casa. El auto de Isabel no estaba en la entrada. ¿Dónde está? Preguntó Javier. Se está quedando en casa de tus abuelos. Dice que necesita espacio para pensar. Lo que necesita es un baño de realidad. Lo tendrá muy pronto. Carlos Fuentes fue despedido un jueves por la mañana. Lo sé porque Diana Varela, la directora de recursos humanos de la empresa de Isabel, me llamó personalmente. Detective Herrera, soy Diana Varela de Publicidad Pináculo. Nunca nos hemos conocido, pero trabajo con su esposa. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Varela? Quería ponerle sobre aviso de algo. Recibimos cierta información sobre nuestro director ejecutivo, Carlos Fuentes, y después de investigar, hemos tenido que rescindir su contrato de inmediato. Ya veo. ¿Puedo preguntar qué tipo de información, irregularidades financieras, mal uso de los fondos de la empresa, el tipo de cosas que podrían habernos metido a todos en serios problemas si hubiera continuado? Hice los ruidos de sorpresa apropiados. Eso es terrible. ¿Cómo está afectando esto a la empresa? Bueno, en parte por eso llamo. Su esposa era cercana al señor Fuentes profesionalmente. Quiero decir, puede haber algunas consecuencias de su despido que afecten a su puesto. ¿Qué tipo de consecuencias? La Junta está revisando todas sus decisiones, incluyendo asuntos de personal. El reciente ascenso de Isabel, directora creativa, vino directamente de él sin la revisión habitual del comité. Y ahora están cuestionando esa decisión. Digamos que su puesto no es tan seguro como lo era hace una semana. Le di las gracias a Diana y colgué, sintiendo algo que podría haber sido satisfacción o justicia. A veces es difícil distinguir la diferencia. Mi teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Era Isabel. Tomás, ¿oíste lo que le pasó a Carlos? Oí que lo despidieron. Algo sobre irregularidades financieras. Esto es un desastre. Toda la empresa está en caos. Están cuestionando todo lo que hizo.
cada decisión que tomó, incluyendo tu ascenso. Silencio. Isabel, ¿cómo sabías eso? Tuve una corazonada. Entonces, ¿qué significa esto para tu trabajo? Todavía no lo sé, Tomás. Creo que alguien le tendió una trampa. El momento es demasiado conveniente. ¿Conveniente? ¿Cómo? Justo después de, ya sabes, después de lo que pasó. ¿Estás sugiriendo que tuve algo que ver con que despidieran a Carlos? ¿Lo hiciste? Pensé cuidadosamente mi respuesta. Yo no obligué a Carlos a robar a su empresa, Isabel. No lo obligué a falsificar informes de gastos ni a usar el dinero de la empresa para gastos personales. Si lo despidieron, es porque hizo cosas que hicieron que lo despidieran. Pero lo investigaste, ¿verdad? Soy detective, Isabel. Investigo cosas. Es lo que hago. Hijo de perra, cuida tu lenguaje. Estás hablando con el padre de tus hijos. Me colgó. Reyes levantó la vista de su escritorio cuando entré en la comisaría. Pareces el gato que se comió el canario. Carlos Fuentes fue despedido esta mañana. No me digas por qué. Resulta que le estaba robando a su empresa. Es curioso cómo estas cosas salen a la luz. Divertidísimo. ¿Y ahora qué? Ahora veremos cómo le gusta a Isabel estar casada con un hombre que realmente se defiende. Pero me equivoqué sobre lo que vendría después. Lo que vino después fue peor de lo que esperaba. Javier me llamó al trabajo esa tarde y pude oír la ira en su voz antes de que dijera una palabra. Papá, ¿necesitas saber algo? Acabo de almorzar con Clara. De acuerdo. Dice que mamá está embarazada. El mundo dejó de moverse por un momento. ¿Qué? Embarazada de unas 6 semanas. Hice los cálculos. Hace 6 semanas había estado trabajando en un caso de doble homicidio, llegando a casa agotado cada noche durante 2 semanas seguidas. No es mío, dije en voz baja. Sí, eso ya lo supuse. Clara cree que es maravilloso. Está hablando de cómo mamá merece ser feliz y cómo este bebé representa un nuevo comienzo. Jesucristo se pone peor. Papá. Mamá le dijo a Clara que Carlos quiere casarse con ella, que va a dejar a su esposa y que van a empezar de nuevo en otro lugar. Su esposa Carlos está casado. Aparentemente lo ha estado durante 15 años, 2 hijos. Así que Isabel no solo era una infiel, era una rompehogares, y ahora estaba embarazada del bebé de un hombre casado. Papá, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Solo procesando. ¿Qué vas a hacer? Honestamente no lo sé, hijo. Honestamente no lo sé. No fui a casa esa noche. En cambio, me senté en mi auto fuera de la casa de Carlos, su verdadera casa, donde vivía su verdadera familia. Era un lugar agradable en la parte cara de la ciudad, con un césped perfectamente cuidado y un columpio en el patio trasero. La esposa de Carlos era hermosa, de una manera sana y suburbana. La observé a través de la ventana de la cocina, ayudando a 2 niños con la tarea, mientras la cena se cocinaba en la estufa. No tenía idea de que su esposo había sido despedido esa mañana, ni idea de que había dejado embarazada a otra mujer. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. Tenemos que hablar. Conduje hasta la casa de sus padres. Laura abrió la puerta pareciendo haber envejecido 10 años en la última semana. Tomás está en la sala de estar. Isabel estaba sentada en el sofá, donde le había propuesto matrimonio 23 años atrás. Parecía cansada y pálida, pero había algo más en su rostro, algo que parecía casi alivio. He oído que hay que darte la enhorabuena, dije. Ella se estremeció. Javier te lo dijo. 6 semanas. Qué gran coincidencia, considerando que no hemos tenido intimidad en 2 meses. Tomás, no me senté frente a ella, lo suficientemente lejos como para no oler su perfume. No vas a poder explicar esto. No vas a poder hacer que esto sea mi culpa o decirme que no entiendo. ¿Estás embarazada del bebé de otro hombre? El bebé de un hombre casado. Carlos se va a divorciar. Vamos a estar juntos. A Carlos lo despidieron ayer Isabel por robar a la empresa. Mencionó eso cuando te propuso esta nueva vida juntos. Su rostro se puso blanco.
Eso no dijo que fue un malentendido. No es un malentendido. Es malversación y fraude, y una docena de otras cosas que lo van a hacer inempleable en esta industria. Tú hiciste esto, lo destruiste. Yo no lo obligué a robar, y no lo obligué a acostarse contigo. Carlos se destruyó a sí mismo. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas lo supieran. Entonces empezó a llorar. El tipo de llanto feo que surge cuando te das cuenta de que has cometido un error que no puedes deshacer. ¿Qué voy a hacer, Tomás? No puedo criar a un bebé sola. También podría perder mi trabajo. Por un momento, solo un momento, sentí lástima por ella. Esta era la mujer a la que había amado durante más de la mitad de mi vida adulta, la madre de mis hijos, la persona con la que había planeado envejecer. Pero luego recordé el reloj de Carlos en nuestra mesita de noche. Recordé las mentiras y el gaslighting y la forma en que había intentado hacer que esto fuera mi culpa. Deberías haber pensado en eso antes de decidir volar por los aires nuestro matrimonio. Por favor, Tomás, sé que la he fastidiado, pero podemos arreglar esto. Podemos superarlo. ¿Cómo exactamente superamos que estés embarazada del bebé de otro hombre? No tuvo respuesta para eso. Me levanté. Haré que mi abogado redacte los papeles del divorcio. Puedes quedarte en la casa hasta que se venda. Luego dividiremos todo 50 a diagonal 50. Pagaré la manutención de Javier y Clara hasta que terminen la universidad. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con él? No es mío. Pero Tomás, no, Isabel, he terminado. 22 años y así es como termina. No porque nos distanciáramos o dejáramos de amarnos, sino porque te quedaste embarazada de un malversador casado en nuestra cocina. Caminé hacia la puerta y me detuve. Una cosa más. La esposa de Carlos aún no sabe nada de esto. Sus hijos no saben que su padre es un infiel y un ladrón. Pero pronto lo sabrán. Y cuando lo hagan, cuando toda su vida se desmorone, recuerda que tú ayudaste a que eso sucediera. No solo estás destruyendo nuestra familia, Isabel, también estás destruyendo la suya. La dejé llorando en el sofá de su madre y conduje a casa, a mi casa vacía. Epílogo. 2 semanas después, estaba tomando un café en Mouse cuando Reyes se deslizó en el reservado frente a mí con un periódico. ¿Viste la sección de negocios hoy? Extendió el periódico sobre la mesa. El titular decía: Ejecutivo de publicidad local arrestado por malversación. Estaba la foto policial de Carlos con aspecto pálido y derrotado. El artículo detallaba su arresto por robar más de 200.000 de pináculo en los últimos 2 años. También mencionaba que estaba siendo investigado por delitos similares en su trabajo anterior. Resulta que tu amigo Carlos ha estado haciendo esto por un tiempo, dijo Reyes. La investigación que iniciaste abrió toda una caja de Pandora. Leí el artículo 2 veces. Carlos había estado robando dinero para financiar su estilo de vida. El auto caro, la membresía del gimnasio, las joyas, los romances. Se enfrentaba a una pena de prisión seria. Hay más, dijo Reyes. Mi amigo de delitos de cuello blanco dice que Carlos ha estado tratando de llegar a un acuerdo. Quiere testificar contra otras personas a cambio de una sentencia más leve. ¿Qué otras personas? Cualquiera que pudiera haberlo ayudado, cualquiera que pudiera haber sabido sobre el dinero y no lo denunció. Me tomó un momento entender lo que estaba diciendo. Si Isabel sabía sobre el dinero robado, si se benefició de él de alguna manera, podría ser acusada como cómplice. Pensé en las cenas caras que Carlos había pagado, los viajes de fin de semana, las joyas que probablemente le había comprado. Si los fiscales podían probar que ella sabía que el dinero era robado. Está embarazada, Reyes, y desempleada. Pináculo la despidió la semana pasada. Lo sé, eso no cambia la ley. Mi teléfono sonó. Hablando del rey de Roma. Tomás, por favor, necesito tu ayuda. La voz de Isabel era temblorosa, desesperada. ¿Qué pasa ahora? Carlos ha sido arrestado. El FBI vino a casa de mis padres esta mañana. ¿Quieren hablar conmigo sobre qué?
¿Creen que yo sabía lo del dinero? Tienen fotos nuestras en restaurantes, recibos de viajes que hicimos. Tomás, te juro que no sabía que estaba robando. ¿Le preguntaste de dónde venía el dinero? Silencio, Isabel. No, yo solo asumí que ganaba buen dinero. Era el director ejecutivo. ¿Nunca te preguntaste cómo el director ejecutivo de una pequeña firma de publicidad podía permitirse gastar $500 en una cena? No lo pensé. Por supuesto que no. Isabel siempre había sido buena en no pensar en detalles inconvenientes. ¿Qué quieres de mí? Necesito un abogado, uno bueno, y necesito testigos de carácter, personas que puedan testificar que no soy el tipo de persona que participaría a sabiendas en un crimen. Lo eres. Soy que el tipo de persona que participaría a sabiendas en un crimen. Otro largo silencio. Nunca quise que nada de esto sucediera, Tomás. Eso no es lo que pregunté. No lo sé. Susurró. Ya no sé qué tipo de persona soy. Fue lo más honesto que había dicho en meses. Te daré el nombre de un abogado, dije finalmente. Uno. Bueno, pero no puedo ser un testigo de carácter, Isabel. No puedo levantarme en un tribunal y dar fe de tu honestidad. Por el romance, por todo. Estaba llorando de nuevo cuando colgó. Reyes me observaba con atención. ¿Estás bien? Lo estaré. ¿Qué pasa ahora? Doblé el periódico y me levanté. Ahora voy a casa y llamo a mis hijos. Necesitan saber que su madre podría ir a la cárcel. Y después de eso lo pensé. Después de eso, empiezo de nuevo. El juicio duró 3 semanas. Carlos se declaró culpable de malversación y fraude, a cambio de una sentencia reducida de 5 años en una prisión federal. Su esposa se divorció de él y se llevó a los niños a vivir con sus padres en California. El juicio de Isabel fue más difícil de ver. Había contratado a un buen abogado con dinero prestado de sus padres, y él hizo todo lo posible por pintarla como una víctima inocente de la manipulación de Carlos. El fiscal no se lo tragó. La evidencia era condenatoria. Recibos de tarjetas de crédito que mostraban cenas caras y habitaciones de hotel. Registros bancarios que mostraban depósitos en efectivo que Carlos había hecho a la cuenta personal de Isabel. Mensajes de texto entre ellos discutiendo sobre dinero y viajes. La peor parte fue cuando leyeron algunos de los mensajes de texto en voz alta en el tribunal. Carlos, nos reservé la suite del ático en el Marriott para el próximo fin de semana. Isabel, ¿puedes permitirte eso, Carlos? No te preocupes por el dinero, nena. Yo me encargo. Isabel, eres tan bueno conmigo. Tomás nunca gastó dinero así. Carlos, Tomás es un perdedor. Te mereces algo mejor. Javier estaba sentado a mi lado en la sala del tribunal cuando leyeron ese intercambio. Sentí cómo se tensaba. Vi sus manos cerrarse en puños. Tranquilo, susurré. Te llamó perdedor. Susurró de vuelta. Me han llamado cosas peores. Pero dolió. Incluso después de todo, dolió. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie y leyó el veredicto. Por el cargo de conspiración para cometer malversación, declaramos a la acusada culpable. Por el cargo de blanqueo de dinero, declaramos a la acusada culpable. Por el cargo de fraude, declaramos a la acusada no culpable. Isabel se derrumbó en su silla. Su abogado le puso un brazo alrededor de los hombros. El juez la sentenció a 18 meses en una prisión federal, seguidos de 2 años de libertad condicional. Cumpliría su condena en una instalación de mínima seguridad, a 1 hora en auto de casa. Mientras se la llevaban esposada, me miró por última vez. No pude leer la expresión de su rostro. Arrepentimiento, ira, resignación. Ya no me importaba. Fuera del juzgado, los periodistas esperaban. Me abrí paso entre ellos sin hacer comentarios, pero Javier se detuvo. Mi madre tomó sus decisiones, dijo a las cámaras. Ahora está pagando por ellas. Así es como funciona la justicia. Clara también estaba allí llorando y gritando a los periodistas sobre lo injusto que era todo.
Laura y Jorge la flanqueaban, pareciendo haber envejecido 20 años en los últimos 6 meses. «Esto es tu culpa», me siseó Laura mientras pasaba. «Destruiste la vida de nuestra hija». «Su hija destruyó su propia vida», respondí. «Yo solo me aseguré de que no se saliera con la suya». 6 meses después, estaba limpiando el garaje cuando encontré una caja con cosas viejas de Isabel. Álbumes de fotos, cartas, recuerdos de viajes que habíamos hecho cuando éramos jóvenes, y todavía creíamos en él para siempre. En el fondo de la caja había un pequeño estuche de joyería. Dentro estaba el anillo de compromiso que le había dado 23 años atrás. Debió quitárselo y olvidarlo. Sostuve el anillo a la luz, recordando el día que lo compré. Había estado tan nervioso, tan emocionado, tan seguro de que estaba tomando la decisión correcta. Ambos lo estábamos en aquel entonces. Javier llamó en el marco de la puerta del garaje. «Hola, papá. ¿Qué es eso?» «El anillo de compromiso de tu madre. ¿Qué vas a hacer con él?» Lo pensé. Podría venderlo, pero no valía mucho. Podría tirarlo, pero eso parecía mezquino. Podría guardarlo para Clara, pero ella no me hablaba estos días. «No lo sé», dije. «Finalmente, tuvo al bebé la semana pasada». Levanté la vista. «¿Cómo lo sabes, Clara?» Me lo dijo. «Una niña. La llaman Hope. Esperanza». «Hope. Por supuesto que sí». «Carlos no está en el certificado de nacimiento», continuó Javier. «Su abogado se lo desaconsejó por el caso penal. Así que Isabel está criando al bebé sola en una prisión federal». «Sí, supongo que sí. Clara dice que va a ayudar cuando mamá salga». Puse el anillo de nuevo en la caja y la cerré. «Tu hermana puede tomar sus propias decisiones sobre eso. ¿Y tú? ¿Qué hay de ti? ¿Vas a ayudar cuando salga?» Miré a mi hijo adulto, que me estaba pidiendo que fuera un hombre mejor de lo que me sentía capaz de ser. «El bebé no hizo nada malo», dije finalmente. «No, no lo hizo. Pero no voy a volver con tu madre, Javier. Esa parte de mi vida ha terminado». «Lo sé, papá. No te estoy pidiendo que la aceptes de nuevo. Solo te pido, no dejes que el bebé sufra por lo que hicieron sus padres». Asentí. «Lo pensaré». Esa noche me senté en mi porche trasero con una cerveza y pensé en la justicia. Había conseguido lo que quería. Carlos estaba en prisión e Isabel estaba pagando por sus crímenes, y todo el mundo sabía la verdad sobre lo que había sucedido. Pero no me sentía victorioso, me sentía vacío. Mi teléfono sonó. «Reyes. ¿Cómo estás, compañero?» «Estoy bien». «Mentirosillo». «¿Qué haces?» «Sentado en mi porche, bebiendo cerveza, sintiendo pena por mí mismo». «¿Quieres compañía?» «Claro». Reyes apareció 20 minutos después con un paquete de 6 cervezas y una baraja de cartas. Nos sentamos en el porche jugando al póker y sin hablar de nada importante hasta que se puso el sol. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo Reyes mientras repartía otra mano. «Estoy seguro de que me lo vas a decir. Ganaste. Carlos está en prisión. Isabel está en prisión y eres libre de empezar de nuevo. Pero estás aquí sentado actuando como si hubieras perdido. Quizás perdí. Quizás todos perdimos. Perdiste una esposa infiel y ganaste tu autorrespeto. Es un buen cambio si me preguntas». Miré mis cartas. 2 pares, jotas y ochos. No era una gran mano, pero tampoco terrible. «¿Sabes en qué no dejo de pensar?», dije. «¿En qué?». «Ese reloj, el Rolex rojo que empezó todo esto. Si Carlos no lo hubiera dejado en mi mesita de noche, quizás nunca me habría enterado del romance». «¿Te habrías enterado con el tiempo?». Los tipos como Carlos siempre se vuelven descuidados. Quizás habría pasado los siguientes 20 años casado con una mujer que se acostaba con otros a mis espaldas. ¿Habría sido eso mejor? Lo pensé. No, supongo que no habría sido mejor. Reyes ganó la mano con una escalera. Mientras recogía las fichas, me miró seriamente. «Tomás, hiciste lo correcto. Quizás no fue bonito,
Y quizás lastimó a gente que no merecía ser lastimada, pero hiciste lo correcto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Levanté mi cerveza por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto, repitió Reyes. Terminamos la cerveza y jugamos a las cartas hasta la medianoche. Cuando Reyes se fue, entré y miré la casa que ahora era solo mía. Estaba silenciosa, demasiado silenciosa, pero era honesta. No más mentiras, no más secretos, no más Rolex rojos en las mesitas de noche. Pensé en el bebé Hope y me pregunté qué tipo de vida tendría. Pensé en Clara, que estaba enojada conmigo, pero que probablemente volvería en sí con el tiempo. Pensé en Javier, que estaba orgulloso de que su viejo se hubiera defendido. Sobre todo, pensé en Isabel, sentada en una celda de prisión, probable y preguntándose cómo su vida se había torcido tanto y tan rápido. Podría habérselo dicho. Se torció en el momento en que decidió que 22 años de matrimonio valían menos que unos meses de emoción con un hombre que resultó ser un criminal. Pero eso lo descubriría por sí misma. Con el tiempo apagué las luces y me fui a la cama. Mañana empezaría el resto de mi vida. La vida en la que yo era Tomás Herrera. No Tomás, cuya esposa lo engañó. La vida en la que yo era el héroe de mi propia historia, en lugar de la víctima de la de otra persona, iba a ser una buena vida, Tontellier.